Bueno, vamos con algo que a nadie le gusta contar. No lo voy a hacer en plan sensacionalista porque no me apetece, no soy de esos. Así que no voy a poneros testimonios desgarradores, solo voy a poneros un par de testimonios, pero no son como el resto. Yo he podido escucharlos y revuelve las tripas, la verdad. En fin, sospecho que hay muchos intereses detrás de la pederastia. Sospecho que los pederastas, perdón, no debe ser gente pobre. Sospecho que para crear una red de menores, para abusar sexualmente de niños, estamos hablando de niños muy jóvenes, estamos hablando de la mayor de las aberraciones, coño. Y aún así por ahí quieren justificarla, y en países del norte de Europa se habla de la legalización de la pederastia, coño. Sospecho que para abusar de niños, grabar películas pornográficas infantiles, sospecho que para realizar, algunos dicen rituales, a demonios, a dioses malignos, sacrificios, sospecho que para todo esto hace falta mucho dinero, muchísimo dinero. Cualquier pelado de un barrio no puede hacer esto. Lo crucifican en su propio barrio, lo corren a hostias, lo matan si se enteran. Pero el tema es que no son gente de barrio. En eso estoy clarísimo desde hace años. Yo no digo que sea la élite, pero sí sospecho que gran parte de la élite está metida en esto de la pedofilia y los abusos a niños. Porque además pensar, cuando tienes todo el poder, ¿qué es lo que más placer le puede dar a un enfermo de estos? Pues abusar de lo más débil, ¿no? Porque lo tienen todo, con su dinero pueden comprar todo. Lo que no pueden comprar es esa aberración, ¿no? O sí lo pueden comprar. Veréis, vamos a, primero de todo, a escuchar. Esto es un audio que he capturado de una página web de un tremendo héroe para mí. En Facebook se hace llamar Raimundo Cazador Amador, y está recopilando todos los datos, casos, testimonios de niños abusados sexualmente en la provincia de Castellón. En esa red, todo esto está denunciado, los juzgados de Castellón han archivado los casos, y todo esto está más que documentado, justificado, y se apunta incluso a se han hablado de muchos cargos del PP y de partidos políticos de la casta implicados en estos casos de pederastia, pero en este caso concreto se apunta al diputado del PP, Fabra. En su día, con el PSOE gobernando, hubo un tal caso de las niñas de Alcácer, que para los que no seáis de España os refresco rapidísimamente la memoria. Se buscó un cabeza de turco y se archivó el caso. Cuando la desaparición de estas niñas, estaba claro que había algo más, que había una red de gente muy poderosa que compraron jueces y desviaron el caso. Y todo esto además lo pagó en carnes un periodista llamado Juan Ignacio Blanco, un periodista al que yo siempre admiraba, o sea, he admirado hasta entonces, y desapareció. ¡Pop! Juan Ignacio Blanco me parecía un periodista rechísimo, de los buenos, de los que iba, entrevistaba, hablaba, profundizaba, investigaba. Y claro, así le pasó, que lo retiraron de su profesión, ¿no? Que es el periodismo. Y el periodismo está tan manchado, ¿no? Esa profesión, con tanto mentiroso, con tanto repetidor de noticias que le dicen sus jefes. Pero bueno, pues Juan Ignacio Blanco no era de estos. Prometo que estoy intentando traerlo y entrevistarlo yo, desde hace tiempo además. Es difícil, pero bueno, voy a dar con ello, y voy a entrevistar a Juan Ignacio Blanco, que tiene muchísimas cosas que contarnos. Pero de momento os dejo un audio que está en la página, que luego hablaremos de ella. Un audio que, bueno, pues escucharlo. Juan Ignacio Blanco, un periodista que el imperio, la élite, los jueces, los políticos españoles no quieren que escuchéis. Pero a ver si entre todos podemos hacer que se escuche y se investigue. Juan Ignacio Blanco. El gran olvidado en el proceso penal español es la víctima.
Y eso es una crítica que se lleva haciendo por parte de todos los juristas desde hace prácticamente 200 años, pero da exactamente igual porque vamos a una nueva modificación de Código Penal que nos van a aprobar deprisa y corriendo al nuevo gobierno, que prácticamente el 99% de los ciudadanos no ha tenido ni la posibilidad de saber qué cambios reales se van a producir, porque no les interesa que se abra el más mínimo debate público sobre los cambios en el Código Penal. Pues evidentemente pedir a una persona que distinga entre determinados temas ya un poco más especializados de algo que no se habla, porque hablar de trata de blancas es que prácticamente parece que estás hablando del siglo XIX, cuando cualquier persona lo oye y dice, nadie se podía imaginar que en el 2015 estuviéramos hablando de trata de blancas. Pero es que la trata de blancas sigue existiendo, con un problema añadido que además yo creo que nos hace mucho más responsables todavía de él. Es decir, en lugar de tener el hecho de proveer de fuente de víctimas ciudadanos de tu propio país, como ya vivimos en una sociedad que lo que puede pagar es comprarlos fuera, pues entonces evidentemente como los compramos fuera, como los traemos, como nadie denuncia sus desapariciones, pues nosotros podemos hacer con estas personas absolutamente lo que nos dé la gana. Absolutamente lo que nos dé la gana es que hay grupos organizados de pederastas que se pasan a los niños que cada uno de ellos adopta legalmente. Porque hay grupos de pederastas que son propietarios de agencias de adopción, que es la mejor manera de proveerse de ese material. Evidentemente estamos hablando de una serie de prácticas que, como decía María Jesús, no es que sean de las más aberrantes, es que es lo más aberrante que se puede hacer en el mundo. No hay nada más aberrante en el mundo que secuestrar a una persona, mantenerla en unas condiciones inhumanas, someterla a todo tipo de vejaciones, a todo tipo de torturas. He visto cadáveres que les han arrancado las orejas, la nariz, los labios, la lengua, en vivo. Dices, es así de fácil. Dices, eso sucede. No creo que pueda pasar nada más grave en el mundo. ¿Por qué no hay los medios suficientes como para que de alguna manera no se vaya a erradicar de forma absoluta? Porque comprendo que ese tipo de cosas son muy difíciles, pero para que sucedan en casos mucho más esporádicos de los que sucede. Yo sé que aquí sí hay policías o miembros de la Guardia Civil, todos saben en qué prostíbulos hay menores. Y hoy en día, hoy, en España, así dándote una vuelta, puedes tener como mínimo a 1.500 menores secuestradas, obligándolas a ejercer la prostitución, y si tienen la desgracia de caer en gracia de alguna de las personas que provee de víctimas a este tipo de grupos, donde el placer sádico es el imperante, y eso sucede ahora aquí en este país y nos da igual. Y dicen, que están secuestradas. Y eso lo saben los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, porque conocen perfectamente todos los prostíbulos que hay en España y saben en cuáles hay menores y en cuáles no hay menores y en cuáles suceden estas cosas. Y dices, de vez en cuando hacemos una redada, liberamos a unas cuantas, sale una cosa en un medio de comunicación, dices, pero ¿cómo que de vez en cuando? Pero si tuviéramos el más mínimo grado de dignidad, ¿sabes? Es para coger a todas las fuerzas de seguridad del Estado y a todos los militares, si hace falta, y levantar uno por uno todos los prostíbulos de España esta misma tarde
y sacar a todas las niñas secuestradas. Pero eso no se hace, y ahí están. Y si eres una persona concienciada en el tema, pues lo único que puedes hacer es intentar explicarle a las personas de tu entorno, acercarles un poco a la realidad, y la mitad no se enteran de nada, no quieren enterarse, te dan respuestas que te entrarían ganas de pegarles y agredirles físicamente por esa justificación machista que tiene la prostitución en este país. Y entonces muchas veces yo me siento como si estuviera atravesando un desierto y clamando y diciendo: pero oiga, que hay niñas secuestradas ahí al lado, por favor, libérenlas. Ya veremos. Recordar simplemente, a colación de lo que está diciendo Juan Ignacio, hace pocos meses en Murcia lo que sucedió, cómo se pudo captar los mensajes vía email o WhatsApp de clientes murcianos que pedían exclusivamente menores. Quiero menores. Pero esto no pasa solamente en España. Luego seguimos con España, luego vamos a hablar de un caso. Esto está pasando en toda Europa. Mirar, en Bélgica, un diputado que desenmascaró a la élite pedófila, Laurent Louis, fundador del partido, es que no sé francés, Devout les Belges, no sé, perdonadme, pues denunció a Marc Dutroux, que es un pedófilo y asesino de niños, y todo esto enmierdó, o sea, implicó en el asunto al primer ministro belga, Elio Di Rupo, de prácticas pederastas. Hubo pruebas, vídeo, etcétera, pero pues no actuaron los jueces. O sea, estoy hablando del primer ministro belga, Elio Di Rupo. Estoy hablando de que le acusó en el propio Parlamento belga, hay vídeos, buscarlo, el diputado Laurent Louis. Esto en Bélgica, el año pasado. ¿No os habéis enterado? Quizá porque los medios de comunicación no lo dicen. Lo que ocurre es que Laurent Louis, el diputado que valientemente denunció al primer ministro belga, al final fue él el que fue a la cárcel, como lo estáis escuchando. Aquí en España, Fernando García, el padre de una de las niñas asesinadas en el Alcácer, se atrevió a dar nombres. Y lo mismo. Se lo quitaron de en medio. No oísteis más hablar de las niñas de Alcácer, ¿verdad? Acabáis de escuchar a Juan Ignacio Blanco, que prometo intentar entrevistar en breve. Pero es que, bueno, noticia recogida por ABC, o sea, la prensa más pro sistema, pero es que ya no pueden callarlo en ciertos sitios. Esto es del 20 de mayo de este mismo año. La policía británica identifica como pederastas a 76 políticos, 178 famosos y 7 deportistas. La trama llegaba incluso a gente muy cercana a la Casa Real británica. Y bueno, un artículo en ABC, pero de esto no se comenta nada más. Insisto, la policía británica identifica como pederastas a 76 políticos, 178 famosos y 7 deportistas. Y podemos seguir. En Alemania, la presidenta regional, Bettina Harasch, habla de una tolerancia mal entendida. Presidente regional de los Verdes en Berlín, de una tolerancia mal entendida que permitió crecer a la red pederasta en los años 80 y 90 bajo el paraguas de la libertad sexual que defendía el partido. Integrantes, el partido de los Verdes. O sea, esto es un informe sobre la red de pedofilia consentida por los Verdes en Berlín.
integrantes o simpatizantes de los Verdes estuvieron durante años involucrados en una red de pedofilia en la capital alemana. Todo esto amparados en la libertad sexual.